Nadie espera un desastre. Sin embargo, es en nuestros peores días que la vida, silenciosamente, nos ofrece un milagro. Aquella niña de 12 años solo deseaba una vida tranquila. Sin embargo, el destino no le permitió la serena sencillez de un día cualquiera. Amara, una esbelta joven negra, lo arriesgó todo al lanzarse a un incendio descontrolado para rescatar a un hombre gravemente herido de un coche al borde de la explosión. No sospechaba que ese mismo hombre era un multimillonario que había perdido a la mujer que adoraba, e incluso a la hija que nunca tuvo la oportunidad de abrazar. Pero eso fue solo el principio. Con solo una mirada decidida, una herida visible y un pequeño abrazo, obligó a una dinastía adinerada a inclinarse ante lo que habían rechazado durante tanto tiempo. La verdad, la gratitud y un amor que trasciende las fronteras del color de piel. Hay niños que no necesitan gritar para ser escuchados. Solo necesitan estar presentes. Y el mundo se calla solo. La luz del sol de principios de otoño se colaba silenciosamente por el marco de madera agrietado de la ventana, proyectando un cálido resplandor sobre el delicado rostro de la niña sentada en silencio ante su escritorio. Amara, de 12 años, delgada, de voz suave y rápida para apartar la mirada de los desconocidos. Cada mañana se despertaba antes que nadie. No por obligación, sino porque esa hora silenciosa y fugaz antes del amanecer era lo único en el mundo que realmente le pertenecía. El orfanato St. Clare se encontraba al final de un camino de grava, a las afueras del pueblo. Un lugar que nadie recordaba y que pocos se atrevían a visitar, excepto los niños abandonados que lo llamaban hogar y las monjas que se quedaron, como la hermana Agnès. Una mujer mayor que había dedicado toda su vida a recoger los pedazos rotos de pequeños corazones y enseñarles que aún tenían valor. Amara había sido encontrada en una gélida noche de invierno. Una bebé envuelta en un paño desgastado, abandonada en las escaleras de un hospital con nada más que una nota medio descolorida y un relicario de plata. Dentro del relicario había una fotografía desgastada de una mujer negra sonriendo al sol, tal vez su madre. La imagen se había desdibujado con el tiempo. Una esquina estaba carcomida por la humedad. Sin embargo, Amara no se había quitado el collar ni una sola vez. Hacía 12 años que no sabía el nombre de su padre. Nunca lo había preguntado. En el orfanato, las únicas certezas eran la hora de comer y las persistentes miradas de lástima de la gente que pasaba. No muy lejos, pero a un mundo de distancia, se alzaba un ático al final de Astor Place, donde el único sonido provenía de las olas del lago Michigan rompiendo suavemente contra la piedra. Desde el piso 36, podía ver todo Chicago. Los ventanales del suelo al techo reflejaban a un hombre de unos 60 años, de cabello canoso y mirada penetrante. Edward Arlo, un hombre que en su día fue lo suficientemente poderoso como para sacudir la bolsa con acuerdos que otros no se atreverían a susurrar. Rico, influyente y vacío. Vivía solo, sin esposa, sin hijos. Solo ecos vivían con él. Viejos ecos que ninguna cantidad de dinero podía acallar. 2 décadas atrás, había amado a una mujer, Celeste, una mujer negra, una artista callejera, un alma libre. La única persona que hizo que Edward olvidara el color, la clase o el linaje. Pero el mundo no lo había olvidado. Sus padres, la venerada familia Arlo, conocieron a Celeste en un evento formal. No hubo bendiciones, solo miradas envenenadas y palabras cuidadosamente afiladas disfrazadas de preocupación. Sabes que es lo mejor para él, ¿verdad? Ese niño nunca será aceptado en esta familia. Celeste no lloró, no suplicó. Se fue con la gracia serena de una mujer acostumbrada a que le cierren las puertas en la cara. Solo dejó una nota. Estoy embarazada. No quiero que nuestro hijo crezca bajo la compasión. Me voy. No porque no te quiera, sino porque no te haré elegir entre tu familia y yo. Edward la buscó durante años, pero Celeste desapareció como el humo, y el hijo que nunca llegó a abrazar se convirtió en una enorme ausencia en su corazón, una que ni la fortuna podría llenar. De vuelta en el orfanato, Amara cerró su libro y se puso de pie.
En su rascacielos, Edward se sirvió una copa, pero no bebió ni un sorbo. Una niña que no conocía a su padre. Un hombre que no sabía que su hijo estaba vivo. Dos mundos separados, jamás destinados a tocarse. Pero el destino no respeta límites. Y en un momento inesperado, un choque, un incendio, el llanto de un extraño, esos dos caminos rotos colisionarían. El peor día nunca envía una advertencia. Al igual que los milagros nunca piden permiso antes de llegar justo cuando más se necesitan. La luz del atardecer proyectaba un tono dorado sobre las grietas del pavimento. El cielo de Chicago se sentía inquietantemente quieto, como si el aire mismo contuviera la respiración. Un silencio demasiado agudo, como la calma antes de algo a punto de romperse. Por West Roosevelt Avenue, un elegante Mercedes negro avanzaba a toda velocidad hacia el centro. Dentro, Edward Harjo apoyaba la cabeza en el asiento de cuero, con la mirada perdida por la ventana. Acababa de rechazar una invitación para hablar en una reunión de la junta directiva. Entonces, un fuerte estallido resonó debajo del vehículo. El coche viró bruscamente a la izquierda. El humo ascendía silbando. «Señor, tenemos que parar». «¿Qué demonios?», balbuceó el conductor, pálido. Un vino metálico y agudo rompió el silencio. «Salgan. Va a explotar», gritó el conductor y echó a correr. No miró atrás. La puerta trasera se atascó. La cabeza de Edward se estrelló contra una barra de acero a su lado, y la sangre le manó de la sien. Su cuerpo se desplomó mientras el humo nublaba el interior. Sus ojos permanecían abiertos, pero pesados, apagados. Nadie sabía exactamente qué había sucedido. Solo vieron un coche de lujo chocando contra la barrera de seguridad, expulsando humo negro por debajo. Y entonces un hombre gritó: «¡Hay alguien dentro!». Amara corrió hacia la escena. De entre la multitud, un hombre con uniforme de conductor salió disparado del asiento delantero, presa del pánico, empapado en sudor. Buscó a tientas las puertas y huyó en dirección contraria, gritando: «¡Va a explotar!». La puerta trasera seguía sellada. Dentro, vio a un hombre de cabello plateado desplomado. Sus dedos temblaban débilmente, golpeando el cristal, suplicando quizás sin palabras. Amara no dudó. Observó la acera. Un montón de escombros de una obra a medio terminar yacía cerca. Agarró un ladrillo dentado, se subió al capó, lo apoyó contra la ventana trasera y golpeó. ¡Crack! El cristal se quebró una y otra vez. Le dolían las manos, pero no se detuvo. El humo le quemaba los pulmones, caliente, amargo y sofocante. Aún no era suficiente. Soltó el ladrillo, agarró la manija de la puerta con dedos temblorosos y tiró. El pestillo cedió. Subió, agachándose, forzando su cuerpo a pasar el cinturón de seguridad enredado. Su pequeño brazo se deslizó tras la espalda del hombre. Era pesado, un peso muerto, flácido por el shock y la pérdida de sangre. El carmesí corría desde su frente hasta las mangas de ella, empapándole el cuello. El olor a gasolina lo llenaba todo. Paso a paso, centímetro a centímetro, lo sacó a rastras. En el instante en que sus pies rozaron el borde de la estructura de acero. ¡Boom! La explosión rasgó el aire, envolviendo el vehículo en una imponente bola de fuego. Las llamas danzaron hacia el cielo, iluminando la esquina con un destello cegador. Amara se desplomó hacia adelante, usando su propio cuerpo para proteger el de él. No sabía quién era. Solo sabía lo que debía hacer. Momentos después, los párpados del hombre parpadearon. Medio inconsciente, la miró y luego se detuvo. Sus ojos se fijaron en la cadena alrededor de su cuello. Un relicario de plata ligeramente deslustrado. Dentro, una fotografía descolorida de una mujer negra sonriendo suavemente al sol. Tembló como si el recuerdo acabara de cobrar vida, como si mirara fijamente algo que había perdido y creía desaparecido para siempre. Pero el mundo le daba vueltas, su visión se nubló. No pudo articular palabra antes de desmayarse de nuevo.
Muévete. Lo tengo. La voz del conductor los interrumpió. Había regresado demasiado tarde y ahora se interponía entre ellos, apartando a Edward como si fuera un héroe de última hora. Amara no dijo nada. Se quedó quieta mientras la gente los rodeaba, susurrando, filmando, señalando. Nadie preguntó quién era. Nadie bajó la vista hacia las manos cubiertas de sangre y hollín que habían destrozado el cristal y el destino. Nadie sabía que, de no ser por ella, el hombre no estaría respirando. Retrocedió unos pasos, con los ojos aún ardiendo por el humo, y luego se dio la vuelta. Su camisa estaba chamuscada por un lado, el dobladillo manchado de rojo, pero sus pasos eran firmes. No necesitaba aplausos. Solo necesitaba saber que había salvado a alguien. Lo que no sabía era quién era realmente ese hombre. El viento del atardecer se filtraba a través de los descoloridos marcos blancos de las ventanas de un pequeño convento a las afueras de Chicago. El orfanato dirigido por las hermanas permanecía tan silencioso como siempre. Las campanas de la capilla sonaban suavemente en la distancia, resonando en el jardín donde las hojas amarillentas de arce se arremolinaban y caían. Los demás niños reían y jugaban, sus voces flotando en la brisa. Todos menos Amara. Regresó tan silenciosa como se había ido. Un costado de su camisa estaba chamuscado, la manga rasgada y manchada de sangre seca. Intentó disimularlo, pero al pasar por el desgastado pasillo de ladrillo, la hermana Agnès lo vio. «¿Qué te pasó, niña?» La voz de la anciana era suave, pero fue suficiente para que Amara se detuviera. Amara inclinó la cabeza, con la mirada perdida. «Estoy bien». La hermana Agnès era la única persona a la que Amara nunca quería mentir. Pero tampoco quería dar explicaciones. La hermana simplemente la miró, con la preocupación suavizando sus ojos, mezclada con algo más profundo, algo que solo quienes habían visto a demasiados niños abandonados entenderían. Una especie de dolor que hacía tiempo que había aprendido a callar. Al final del pasillo se encontraba la habitación de Amara. Pequeña, sencilla, en el interior, solo una estrecha cama con estructura de hierro, una delgada estantería de madera y una diminuta ventana cuadrada que daba a un jardín de hierbas. En la pared gris colgaba un collar de plata. Desde pequeña, Amara siempre se lo quitaba y lo colgaba del mismo clavo de madera junto a su cama todas las noches antes de dormir. Dentro del relicario había una fotografía vieja y descolorida de una mujer negra sonriendo, con una sonrisa suave y serena, ojos brillantes como la luz de la luna. Nadie sabía cuándo se había tomado la foto. Nadie sabía el nombre de la madre de Amara. Solo sabían que la niña había sido encontrada afuera de un hospital en la zona sur de Chicago. Una recién nacida envuelta en una manta fina. Sin papeles, sin nombre, solo el collar alrededor de su cuello. Una vez, Amara preguntó, «Hermana Agnès, ¿quién era mi padre?» La monja solo le puso una mano suavemente en el hombro. «Dios sabe que eres amada, incluso cuando no siempre podemos sentirlo». Amara nunca volvió a preguntar. Pero desde el día en que conoció a ese hombre, aquel con tristeza en sus ojos y una mirada que parecía atravesarla, Amara había comenzado a tener sueños extraños. Soñó con una casa grande y fría con imponentes ventanales que daban a un lago. Soñó con su mano sosteniendo la suya en silencio, sin intercambiar palabras, y a veces soñaba con su madre, la mujer de la fotografía, sentada junto a una ventana, susurrando algo que Amara nunca pudo oír. Esa noche, despertó de otro sueño. El viento sacudía el marco de la ventana y el collar se mecía suavemente en la oscuridad, como si le susurrara a alguien. En el fondo de su pecho, Amara no sabía qué le aguardaba, pero de una cosa estaba segura. Había visto algo en los ojos de ese hombre. No miedo, ni dolor, sino pérdida. Enterrada tanto tiempo, que ya no se atrevía a nombrarla. Y por primera vez en su vida, Amara comenzó a preguntarse. Solo preguntarse si tal vez, solo tal vez, no era tan invisible como el mundo siempre la había hecho sentir.
La puerta de hierro del orfanato crujió al abrirse bajo el soplo del viento de principios de invierno. Un hombre estaba allí, su largo abrigo rozando el suelo, un ramo de flores blancas temblando en su mano, y en sus ojos, un anhelo demasiado profundo para disimular. Nadie sabía quién era. Pero la hermana Agnès lo reconoció al instante. El rostro de los titulares económicos, el nombre en las portadas de la revista Forbes, el filántropo honrado en escenarios y placas doradas. No necesitaba presentarse. Pero hoy, Edward Arlo no trajo consigo nada de su reputación. Solo trajo una cosa: arrepentimiento. Envuelto en silencio. Solo quiero ver a la niña, dijo, su voz baja y quebradiza como una página doblada demasiado tiempo en un cajón olvidado. La hermana Agnès miró por el pasillo hacia el final donde Amara estaba sentada acurrucada junto a un libro. El ramo en su mano se movió ligeramente con el viento, blanco, casi demasiado blanco y sin significado para una niña que había crecido en el silencio y la duda. Volvió a aparecer, una segunda vez, luego una tercera. Amara nunca salió. Observó desde la ventana, con el rostro medio ensombrecido tras el cristal mientras el hombre esperaba durante horas, sin moverse a pesar del frío que le mordía la piel. Cada vez que la hermana Agnès preguntaba, la niña solo negaba con la cabeza. No sé quién es. Y si realmente era mi padre, ¿por qué dejó que mamá muriera sola? ¿Por qué me dejó aquí? No había ira en su voz, solo una duda silenciosa. La foto de su madre, descolorida y borrosa hacía tiempo, seguía guardada en él. Pero en la mente de Amara, esa imagen era más clara que cualquier otra cosa en el mundo. La cuarta vez que vino, había empezado a nevar ligeramente. Se quedó de pie bajo el toldo de madera. Sin llamar, solo dejó el ramo en el viejo banco de piedra donde los niños a veces se sentaban con el pan de la tarde. Escondido debajo, un sobre. Sin tarjeta de visita, sin número de teléfono, solo un trozo de papel doblado con palabras que temblaban como el hombre mismo. He buscado a tu madre y a ti durante tantos años, y ahora por fin he encontrado a mi querida hija. Estaré aquí esperando todos los días. Amara no respondió. No dijo nada. Pero esa noche, por primera vez, no colgó su collar en la pared como siempre lo hacía. La colocó debajo de la almohada como si quisiera tener a su madre un poco más cerca. Lo suficiente cerca como para susurrar. Si todavía estuvieras aquí, sabrías cómo llamarlo, porque mi corazón nunca ha aprendido a pronunciar la palabra padre. Viernes por la noche. El viento azotaba los viejos cristales de las ventanas. El orfanato permanecía en silencio. Sus niños llevaban mucho tiempo dormidos. Solo una vela parpadeaba en el estudio donde Amara estaba sentada sola ante un escritorio de madera. En su mano había una carta, de papel fino, con una letra firme pero temblorosa. La hermana Agnès la había deslizado discretamente por debajo de la puerta con un mensaje susurrado. No tienes que responder, hija, pero quizá deberías leerla. Amara la abrió. La luz de la vela tembló en sus ojos. Hija, si se me permite llamarte así aunque sea una vez, solo una vez, que sea este el momento. Hace 12 años, creí que el amor podía con todo. Pero me equivoqué. Me equivoqué al pensar que podía proteger a la mujer que amaba. Me equivoqué al creer que las duras tradiciones de mi familia no la aplastarían. Malo dejar que alejaran a tu madre, humillada y sola. Sus manos apretaron la carta. Su corazón no sabía si doler o ablandarse. El día que me salvaste, vi el collar. Lo reconocí. Era el regalo de cumpleaños que una vez le di a tu madre hace tantos años. No sabía que había muerto. No sabía dónde estabas. No hasta ese día. Y lloré porque mi vida, toda mi vida había sido una casa vacía. Y nunca supe que eras el niño que estaba afuera de su puerta esperando. Una lágrima cayó sobre el papel. No suya, sino suya. A la mañana siguiente, Edward Arlo regresó. Ramo de flores blancas todavía en la mano. Pero esta vez, no esperó afuera de la puerta. La hermana Agnès asintió suavemente y Amaro salió.
Sus ojos eran fríos, firmes, pero sus pies no retrocedieron. Leí tu carta. Él no habló. Solo inclinó la cabeza. Y necesito preguntarte por qué no viniste antes de que mi madre muriera. Antes de que creciera, sin saber cómo confiar en nadie. Edward tembló. Quiso caer de rodillas para tomar su mano, pero no se atrevió. Amara se giró y volvió a entrar. La puerta se cerró tras ella. No fue un ruido, pero sí definitivo. Se quedó paralizado por primera vez en su vida. Nadie lo veía como un multimillonario. Nadie lo llamaba señor Arlo. Nadie elogiaba su legado. Solo resonaba en su mente una sola palabra: papá. Una palabra que jamás había oído de labios de su propia hija. Desde ese día, regresó todos los días, trayendo pasteles, chocolates, pequeñas ofrendas que dejaba en el banco de piedra de la entrada, confiándoselas a la hermana Agnés para que las llevara dentro. Amara nunca las comía de inmediato. Nunca decía una palabra. Pero cada noche, con el amanecer, los raperos se habían ido. Silenciosos, discretos, como el perdón, arraigando en la oscuridad. No todo dolor necesita explicación. Algunos abrazos solo necesitan llegar en el momento justo. Esa tarde, el sol llegó tarde, su calor dorado, suave y apagado, como una vieja bufanda de lana doblada con delicadeza por una madre en el recuerdo lejano de alguien. El cielo de Chicago estaba cristalino, como si el mundo hubiera acallado su ruido el tiempo justo para dar cabida a algo más frágil. Como el sonido de los pasos de una niña de 12 años acercándose a la puerta del orfanato. Amara no se lo dijo a nadie. No alertó a la hermana Agnés. Simplemente se fue, en silencio, conmovida por una ternura que había despertado lentamente como un instinto. Él seguía allí, sentado en el mismo banco de hierro donde había esperado durante semanas. Cada día traía un ramo de flores blancas y un pastelito, y luego se marchaba de nuevo, sin presionar, sin exigir. Pero hoy no llevaba flores, solo un par de ojos, confundidos al principio, luego llenos de una esperanza tan viva que tembló al ver a la niña acercarse. Amara caminaba despacio. Su cabello se alzaba suavemente con la brisa. Y en el resplandor de la luz que se desvanecía, su rostro reflejaba algo mucho más antiguo que 12 años. No por la edad, sino por el tipo de pérdida que hace que un niño crezca más rápido de lo que el tiempo permite. No dijeron nada. Se detuvo frente a él. Él ni siquiera había abierto la boca cuando ella dio un paso adelante y lo abrazó. Un abrazo corto, tembloroso, un poco torpe, como alguien que nunca ha aprendido a ofrecer amor sin prepararse para el rechazo. Y tal vez eso es lo que lo hizo tan dolorosamente real. Sus brazos vacilaron al principio, luego se cerraron lentamente alrededor de ella, cuidadosos, inseguros, como si temiera que abrazarla demasiado fuerte pudiera hacerla añicos, y abrazarla demasiado flojamente pudiera dejar que este momento se escapara para siempre. Nadie vio la lágrima en el borde de su ojo, pero sus manos temblaron y su pecho se oprimió como si acabara de encontrar algo que ni siquiera se había dado cuenta de que había estado extrañando toda su vida. Fue Amara quien se apartó primero. No habló, solo lo miró fijamente un largo rato. Entonces se dio la vuelta y cruzó la puerta de hierro oxidada, dejándolo allí solo. Pero por primera vez en años, no se sentía solo en absoluto. Esa noche, el viento en Chicago amainó. Sin embargo, el ligero pañuelo sobre sus hombros se movía suavemente, como si, en algún lugar cercano, la mujer que una vez amó hubiera pasado de nuevo junto a él y sonriera a la luz del sol. La gente no tiene por qué gritar que no perteneces a este lugar. Algunas escaleras lo dicen todo, sin palabras, pero con la suficiente fuerza como para recordarte que estás en el lugar equivocado solo por el color de tu piel. Esa noche, la sede de Arlo & Co. brillaba como un diamante impecable en el corazón de Chicago. El gran salón relucía con seda blanca y velas de cristal. Hileras de champán se derramaban sin cesar como historias inconclusas. Amara llevaba un sencillo vestido negro. Caminaba a su lado como una sombra que aún no se había acostumbrado a la luz.
Su mano sostenía la de ella no para guiarla, sino para decirle en silencio: perteneces a este lugar. Pero los demás ojos en la sala no estaban de acuerdo. Desde el balcón del segundo piso, desde las mesas de champán, desde los sillones de cuero de los accionistas, las miradas seguían la estrecha curva de su espalda. Algunos susurraban, otros sonreían con cortesía y sinceridad, y unos pocos se giraban. ¿Es adoptada? ¿La hija de la criada? ¿Tal vez? Creía que nunca había tenido hijos. Amara lo oía todo. Siempre los oía. Incluso las palabras que no se decían en voz alta. Entonces subió al escenario. Debajo de él se sentaban la prensa, la élite, las cámaras esperando, rostros familiares, sonrisas ensayadas, lentes, sedientos de algo digno de titulares. Tomó el micrófono, miró al público y luego se giró hacia ella. Esta es mi hija. Sin antecedentes, sin disculpas, sin justificación, solo una declaración. Como si siempre hubiera sido una verdad y el mundo simplemente no se hubiera dado cuenta todavía. Amara lloró, no por la sorpresa, sino porque por primera vez en su vida, ya no sentía la necesidad de ganarse el amor. Pero la noche no había terminado. De vuelta en la finca Arlo, la llevaron a conocer a sus padres, los poderosos. Cabellos plateados, trajes negros, ojos fríos y penetrantes, como hielo que se niega a derretirse ni siquiera en verano. La mujer preguntó secamente: ¿a qué escuela asiste? Al orfanato, respondió Edward. Nadie dijo nada más. Solo el suave tintineo de una cuchara contra un vaso de cristal llenó el silencio. Amara comió poco. No miró a nadie. Al regresar a su habitación, se quitó los pendientes, dejó el vestido sobre una silla de terciopelo y lloró sola, rodeada de una elegancia que no le pertenecía. En el espejo, seguía siendo solo Amara, una chica negra y delgada, callada, indeseada. Pero esta vez, se secó las lágrimas y se susurró a sí misma: no necesito que nadie me espere. Solo necesito seguir el ritmo de mi propio corazón. Nunca se me acercaron antes, pero aún así me lancé para protegerlos. Amara, ese día, Chicago no era hermosa. El cielo estaba oscuro, el sol pálido, como si alguien hubiera descolorido las calles, dejando solo piedra y sombra. Pero dentro de la imponente finca Harjo, todo bullía, con una luminosidad antinatural, excesivamente pulido. Era el 80º cumpleaños de la señora Arlo. La matriarca de un imperio celebraba como la realeza. Los vestidos barrían los suelos de mármol mientras el champán burbujeaba sin cesar y rosas blancas cubrían el salón de baile como una ventisca de lujo. Todo era perfecto. Todo excepto Amara. La esbelta chica negra con un modesto vestido verde azulado caminaba junto a Edward, su pequeña mano encajada en la palma de él como una nota suave en una orquesta que tocaba demasiado fuerte. Todas las miradas se giraron para observarla, algunas con sorpresa, otras con juicio y otras con inquietud. La señora Arlo sonrió con gracia, pero tras su mirada serena, Amara presentía que algo no encajaba. Quizás era la forma en que sus ojos nunca se suavizaban al posarse en ella. Quizás era la forma en que cada brindis de cumpleaños de esa noche evitaba, de alguna manera, llamar a Amara nieta. Más tarde, cuando el evento terminó, Edward llevó a Amara al jardín, lejos del perfume y la política, solo un poco de aire para la chica que se había cansado de contener la respiración. Fue entonces cuando sucedió. Una sombra irrumpió entre los setos. Todo se hizo añicos en un instante. Sin pensarlo, Amara gritó y se abalanzó hacia adelante, protegiendo a los abuelos que nunca la habían recibido de verdad. Un agudo siseo metálico rompió el silencio. Su vestido se rasgó. Una cuchilla le rozó el brazo, cortando la piel en una fina línea carmesí. Edward giró instintivamente. Seguridad detuvo al atacante. Los invitados salieron en masa. Llamaron a la policía. En el caos, solo una cosa era segura. Amara acababa de salvarles la vida. Se quedó quieta, con la sangre goteando de sus dedos. Sin llantos ni gritos,
solo con la mirada fija en el hombre inmovilizado, ahora inmovilizado contra el suelo. Y entonces preguntó en voz baja, casi para sí misma: ¿por qué fuiste tú? El hombre bajó la mirada avergonzado. La señora Arlo se tambaleó, agarrando su collar de perlas. No era un desconocido. Era un antiguo sirviente de la finca, alguien que una vez le trajo el té a Edward en su juventud. Pero la traición más profunda vino después. La policía encontró mensajes borrados apresuradamente en su teléfono. Transferencias bancarias anónimas, un plan detallado, la ubicación, el horario, la ruta de escape, y detrás de todo, un pariente consanguíneo. Cuando Edward escuchó el nombre, se quedó paralizado. No porque lo impactara, sino porque había albergado la profunda esperanza de haberse equivocado. Amara fue curada en silencio. Sin preguntas, sin explicaciones. Simplemente se volvió hacia Edward y le dijo en voz baja: «Estoy bien, pero ahora tienes que tener más cuidado». Ese día, la niña de 12 años que una vez estuvo sola al borde del orfanato se adentró de lleno en un mundo de poder, traición y sangre. Edward la abrazó con fuerza, no para protegerla, sino para disculparse. Para disculparse por haberla dejado entrar en una familia que nunca la había buscado, y aún así, ella les entregó todo su corazón. Perdonar no es olvidar. Es elegir no dejar que el dolor se multiplique en otra persona. Esa tarde, el sol primaveral se suavizaba, raro y dorado, sobre la ciudad de Chicago. Dentro de la vieja mansión Arlo, la señora Arlo estaba sentada junto a la ventana antigua, con los dedos entrelazados como si rezara. Junto a ella, el hombre que una vez fue conocido como el inquebrantable muro de orgullo de la familia, ahora permanecía encorvado, tranquilo, con la espalda ligeramente encorvada, como si el tiempo y la verdad lo hubieran despojado de su rigidez hacía tiempo. Frente a ellos estaba Amara. No se encogió. Se erguía erguida, enmarcada por la suave luz que entraba por la ventana. Su piel morena oscura brillaba con una fuerza serena. La clase de calma que nace de un niño que aprendió a mantenerse erguido sin que nadie lo sostuviera. Nos equivocamos, tembló la voz del señor Arlo. No solo contigo, sino con tu madre. Con un pasado que nos daba demasiado miedo afrontar. Los ojos de la señora Arlo brillaron mientras colocaba con cuidado un viejo marco de fotos sobre la mesa. Dentro, una mujer negra sonreía suavemente. Sus ojos se parecían tanto a los de Amara que, por un instante, la habitación pareció contener la respiración. Tu madre vino una vez a esta casa, dijo la señora Arlo con voz temblorosa. Y no abrimos la puerta. Amara no dijo nada. Ni lágrimas, ni acusaciones, solo una frase que llegó suavemente como el viento que se desliza bajo una puerta cerrada. Si de verdad quieres disculparte, haz algo para que nadie como mi madre tenga que volver a estar frente a esa puerta. No era un castigo. Era una luz, una guía para los corazones perdidos en la oscura niebla del prejuicio. 2 semanas después, los titulares de todo el país causaron sensación. La Fundación Arlo MCNL anunció una donación multimillonaria para apoyar a niños y mujeres de color. La iniciativa, financiada con la fortuna personal de la familia Arlo, no era solo un programa de becas. Era una misión de sanación, un centro de reconciliación entre familias destrozadas por prejuicios raciales, un salvavidas para parejas birraciales al borde del colapso bajo el peso de la desaprobación de sus propios familiares y un espacio para recomponer los daños que la sociedad había ignorado durante tanto tiempo. Amara no subió al podio durante la conferencia de prensa. No lo necesitaba. Se sentó en silencio al fondo, junto a Edward. Cuando la sala estalló en aplausos, él se inclinó hacia ella y susurró: «¿Te sientes más ligera ahora?». Ella no respondió. En cambio, metió la mano en el bolsillo, sacó el collar de plata con la foto descolorida de su madre, se lo puso alrededor del cuello y sonrió. Esa sonrisa fue la respuesta. Los prejuicios nunca deben borrarse solo con palabras. Deben deshacerse con acciones. Perdonamos no porque los demás siempre lo merezcan,
sino porque reconocen sus errores y elegimos la paz en lugar del veneno para vivir sin cargas. Y a veces, solo a veces, se necesita un niño lo suficientemente valiente como para creer en la bondad para cambiar a una familia entera, a un pueblo entero, a una sociedad entera.